Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, un asunto que ha encendido las redes sociales y ha generado un montón de debate. Como ven en el título, vamos a meternos de lleno en la reciente y explosiva confesión de Mert y Afra, que ha desatado una verdadera polémica. ¿Son solo amigos, o hay algo más? Esa es la pregunta del millón, y hoy intentaremos desgranar todos los detalles para que ustedes tengan la imagen completa. Antes de empezar a analizar cada detalle y teoría que está circulando, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada semana traemos contenido fresco y emocionante sobre las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis profundos y por supuesto esas exclusivas que a todos nos encantan. Solo tienen que darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este huracán de rumores y confesiones. La noticia saltó como una bomba. Mert y Afra, dos figuras que hasta ahora parecían mantener una relación estrictamente profesional, e incluso amistosa, han decidido compartir algo que ha sacudido los cimientos de su imagen pública. La frase que ha resonado en todos los titulares es amigos o algo más, y esa ambigüedad es precisamente lo que ha alimentado la polémica. Primero, recordemos quiénes son Mert y Afra. Para aquellos que quizás no estén tan al día, estamos hablando de dos personalidades con una trayectoria muy destacada en la industria. Mert, reconocido por su carisma y talento indiscutible, ha participado en innumerables proyectos que lo han consolidado como una figura admirada. Por otro lado, Afra, con su gracia y profesionalismo, ha conquistado al público con su estilo único y su dedicación. Han trabajado juntos en varias ocasiones, y en cada una de ellas, la química en pantalla era innegable. Esto, por supuesto, siempre ha sido un caldo de cultivo para los rumores. Lo que ha sucedido ahora es que en una entrevista reciente o quizás a través de una declaración en redes sociales, ambos han hecho unas declaraciones que, sin ser explícitas, dejan entrever que su relación va más allá de la simple amistad o la colaboración laboral. El punto clave de la polémica no es tanto que tengan una relación, sino la forma en que lo han comunicado y el momento elegido para hacerlo. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Por un lado, están los que siempre sospecharon que había algo más y que ahora se sienten vindicados. Celebran la valentía de Mert y Afra por ser transparentes, aunque sea de forma velada, y por atreverse a desafiar las expectativas del público. Este grupo argumenta que en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo se mantienen en secreto por temor a la reacción del público, esta confesión es un soplo de aire fresco. Ven en su comportamiento una autenticidad que les gusta, y consideran que es su vida privada y tienen derecho a vivirla como quieran. Por otro lado, está el sector más crítico. Algunos consideran que la confesión es una estrategia de marketing. Señalan que el momento es demasiado conveniente, justo cuando podrían estar lanzando un nuevo proyecto juntos, o quizás para generar expectación y mantener sus nombres en boca de todos. Estos críticos argumentan que la ambigüedad en sus declaraciones es intencional, para mantener viva la llama del interés sin comprometerse totalmente y así obtener réditos mediáticos. Para ellos, la polémica es una cortina de humo. También hay quienes se centran en el posible impacto que esta revelación pueda tener en sus carreras individuales y en su relación laboral. ¿Cómo afectará esto a futuros proyectos? ¿Los admiradores aceptarán esta nueva faceta de su relación? ¿Serán capaces de separar lo personal de lo profesional de una manera saludable? Estas son preguntas legítimas que están en el aire. Analicemos las posibles interpretaciones de sus palabras. Si dijeron algo como hay una conexión especial entre nosotros que va más allá de la pantalla, o somos muy importantes el uno para el otro en un nivel más profundo, esto puede ser interpretado de mil maneras. Podría ser un amor romántico incipiente, una amistad muy profunda y platónica, o incluso una relación de confianza y apoyo mutuo forjada en las largas horas de trabajo y las experiencias compartidas. Lo interesante de este tipo de situaciones es cómo el público tiende a proyectar sus propias fantasías y expectativas sobre las celebridades. Muchas veces, la imagen que tenemos de ellos está influenciada por los personajes que interpretan o por la narrativa que los medios crean. Cuando la realidad parece desviarse de esa imagen preconcebida, surge la sorpresa y, a menudo, la controversia. Consideremos el fenómeno de las parejas de pantalla. Muchos actores desarrollan una química tan potente en sus proyectos
Os que los fans empiezan a desear que esa relación se traslade a la vida real. Mert y Afra, al haber trabajado juntos en proyectos que han sido muy bien recibidos, ya tenían una base de fans que probablemente soñaba con verlos juntos fuera de las cámaras. La confesión, por ambigua que sea, aviva esas esperanzas y, para algunos, confirma lo que siempre quisieron creer. Sin embargo, es crucial recordar que las celebridades son personas, y como tales, tienen derecho a su privacidad. La línea entre la vida pública y la vida privada puede ser muy difusa en el mundo del espectáculo, y es fácil para el público sentir que tiene derecho a opinar sobre cada aspecto de sus vidas. Pero, ¿hasta qué punto es ético o justo juzgar o especular sin tener toda la información? Otro ángulo a considerar es la evolución de las relaciones en la industria. Hoy en día, hay una mayor apertura y aceptación hacia las diferentes formas de relación. La confesión de Mert y Afra podría ser vista como un paso más en esta dirección, donde las figuras públicas se sienten más cómodas compartiendo aspectos de su vida personal, rompiendo con el secretismo que a veces reinaba en el pasado. Además, la forma en que gestionan esta polémica también dice mucho de ellos. Si responden a las críticas con madurez, si continúan enfocados en su trabajo y si mantienen una actitud coherente, es probable que la controversia se disipe con el tiempo. Si por el contrario caen en provocaciones o si la situación se vuelve demasiado turbulenta, podría afectarles de manera más significativa. Lo que sí es innegable es que Mert y Afra han logrado, intencionadamente o no, acaparar la atención del público. Han generado conversación, debate y sobre todo, interés. En una industria donde mantenerse relevante es clave, esta atención, incluso si es controvertida, puede ser vista como un activo. Podríamos también preguntarnos sobre el papel de los medios de comunicación en esto. A veces, la prensa sensacionalista busca activamente crear polémicas o darles un giro exagerado a las declaraciones de las celebridades. En este caso, el título Amigos o algo más, Mert y Afra desatan la polémica tras confesión, ya nos anticipa que no se trata de una simple noticia, sino de un evento que ha causado revuelo. En resumen, la confesión de Mert y Afra ha abierto una caja de Pandora de especulaciones. La ambigüedad de sus palabras ha permitido que cada uno interprete la situación según sus propias expectativas y deseos. Para algunos es una señal de autenticidad y valentía, para otros, una estrategia calculada. Lo que sí es cierto es que han puesto su relación en el ojo del huracán, y solo el tiempo dirá cómo evoluciona esta historia y qué significado real tienen sus palabras. Ha sido fascinante adentrarnos en este tema, ¿verdad? Hemos explorado las diferentes reacciones, las posibles interpretaciones y el impacto que estas confesiones pueden tener. Lo importante aquí es recordar que al final del día, la vida de las personas públicas es suya, y aunque nos encanta seguirlos y comentar sobre ellos, siempre debemos hacerlo con respeto y comprensión. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este asunto. ¿Creen que Mert y Afra son solo amigos, o que hay algo más? ¿Les parece que esta confesión es una estrategia de marketing o un acto de sinceridad? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Antes de que se vayan, si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también estén interesados en el mundo del espectáculo, así llegaremos a más gente. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras informativas y de entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ha sido un placer compartir este rato con todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho.